Bienvenidos al Bibliófilo. En esta oportunidad voy a hablarles del último libro de Santiago Posteguillo. Se trata de Roma soy yo. En este libro nos va a presentar a la gran figura de César, contándonos su historia. ¿Acaso esta sea la primera de alguna serie de libros que pretende sacar? Sin embargo, lamento decir que en esta oportunidad tengo más críticas que cosas buenas por comentar. Y es porque la saga que presentó Colin McCullough de Roma me pareció mucho más completa y mejor trabajada. Creo que la mejor forma de honrar un personaje es mostrar la grandeza de sus enemigos. Mostrar que fue el más grande entre los grandes. Y creo que Posteguillo en este punto deja mucho que desear. Él nos presentó anteriormente la trilogía de Escipión, donde lograba contrastar a el general romano Escipión con Aníbal. Y al ser ambos tan grandes, logró desarrollar algo muy bueno, algo magnífico. Pero en este punto contra César, creo que aún no lo ha logrado. No ha logrado poner una gran figura en oposición a César. En uno de los apartes nos dice esto: has engañado a Sertorio, muchacho, pero toma nota de una cosa. A un oponente inteligente solo se le puede engañar una vez. La treta que has utilizado ya no te valdría nunca más con él. ¿Lo entiendes? Nos habla de una lucha en donde Mario colocó a su sobrino César en lucha contra Sertorio y César logró engañarlo. Sin embargo, la reflexión que me genera es que lo mismo sucede con los lectores y con la lectura. Una estrategia puede ser buena, pero repetirla puede llegar a volverse monótona. Como les decía, Posteguillo tiene muy buenas trilogías, la de Trayano, la de Escipión, que son magníficas, pero me parece que en el arranque de esta con César se ha quedado muy corto. Aprovechó aquí también los recursos que utilizó en la de Escipión, donde tiene batallas emocionantes y el manejo del juicio con la oratoria, lo cual resulta entretenido. Y obviamente dándonos detalles minuciosos sobre el manejo de los juicios, aprovechando para hablarnos sobre la concepción de la mujer, sobre la justicia y la corrupción. Temas muy interesantes. Sin embargo, al estar tan centrado en César y al tratar de hacer un resumen tan grande que a Colin McCullough manejó en varios libros, hablándonos por separado de Mario, de Sila e incluso de Pompeyo, aquí se trata de condensar todo a través de las estrategias de memorias, pero no logra profundizar en los personajes enemigos de César. Quedan muy deslucidos, quedan como un decorado. No se profundiza en nada sobre la transformación de Sila, incluso la transformación del gran Mario, que arrancó muy bien y termina casi en la locura. Acá no se ve eso. Las figuras de Pompeyo, Cicerón e incluso de Mitrídates, como el gran enemigo parto contra los romanos, también quedan deslucidos, quedan como un decorado. Y lo más triste es que los personajes que Colin McCullough logró enfrentar y hacer evolucionar con gran efectividad y acierto, como son Mario y Sila, acá quedan sin evolución, quedan planos. Y creo que fue por tratar de condensar toda esa historia romana en tan pocas páginas. No da tiempo de desarrollar ni entender todo el contexto, toda la situación. Y precisamente por eso viene aquí otra crítica, y es que se centra demasiado en César, cuando lo más importante de la historia que nos presenta la saga de Colin McCullough es que también hubo grandes personajes, los favoritos de la fortuna, donde también nos presenta el gran ascendiente, el gran poderío que tenían Pompeyo, Cicerón, Sila, Mario, todos ellos eran muy importantes. Incluso la misma presencia de los bárbaros la logró explotar. En cambio aquí, la mirada centrada en Roma y en César hace que se pierdan muchos detalles que disfruté mucho en la lectura de Colin McCullough. Por ejemplo, veamos acá cómo se centra todo en César. Intuye algo, pero no puede comprender todo lo que hemos diseñado porque no nos cree capaces de arriesgar a 500 legionarios solo para terminar con su vida.
César es noble de corazón y los nobles de espíritu no entienden que sus enemigos puedan emprender acciones de difícil justificación moral solo para terminar con él. Como les digo, todo se vuelve bastante predecible, plano y sin evolución. Me gustó mucho ver los cambios que nos presentó a lo largo de los años y de las carreras militares, tanto de Sila como de Mario, que desarrolló Colin McCulloch. Y es que creo que Posteguillo tuvo que haber leído esa obra y trató de aprovechar todas las partes que ella no tocó para él entrar a desarrollar su historia. Por ejemplo, colocando a Dolabella en una parte importante, a diferencia de Sila, que también lo fue. O también, habiendo leído la historia que nos presenta Robert Graves, pareciera que quiere darle una figura preponderante a Aurelia, la madre de César, pero creo que es un desatino presentárnosla como una Livia. Insisto en que Colin McCulloch logró representar a la figura de Aurelia mucho más cercana a la Cornelia, madre de los Gracos, sin necesidad de tener dilemas morales tan profundos. Le dio una gran participación política e intelectual. Te he dicho que eres la mujer más inteligente que conozco, ¿verdad, madre?, apuntó César mirando de nuevo a Aurelia al cabo de un rato. Eso me has dicho muchas veces, admitió ella. Pues me corrijo, comentó entonces su hijo. Eres la persona, hombre o mujer, más inteligente que conozco. De hecho, no me gustaría tenerte nunca como enemiga. A pesar de que él trata de destacar la figura de Aurelia, creo que Colin McCulloch logró desarrollar varios personajes mujeres de mejor manera. ¿Cómo no comparar con las mujeres de César en esa saga donde nos presenta todos los entresijos y toda la influencia que César recibió, no solamente de su madre Aurelia, de su esposa Cornelia, de su tía Julia y otras mujeres que espero que Posteguillo desarrollará de mejor manera, como fueron la propia Cleopatra y la madre de Bruto. Hoy has hecho un amigo. Tú has conocido hoy a quien quizás sea lo que Cayo Lelio fue para Escipión. Está bien que cree esas relaciones, pero todavía no me parece muy acertado que trate de poner a Labieno como un fiel escudero de César. Está tratando de usar las mismas fórmulas exitosas que utilizó en la trilogía de Escipión o en la de Trayano, pero como lo resaltaba anteriormente, las mismas estrategias no necesariamente van a ser a la obra mejor. Tal vez podría caer en la monotonía de las estrategias y trucos ya utilizados. Otro aspecto que me desilusiona grandemente es la gran verbalización que presenta. Tratando de mostrar los antecedentes de César, se caen en redundancias que acaso se podrían solventar con elipsis que dejaran solamente esbozado lo que se quiere presentar, sin necesidad de verbalizarlo tanto. Hoy han cruzado una línea sin retorno, y un día yo también cruzaré una línea sin retorno para devolverles con sangre a todos ellos la atrocidad que han perpetrado hoy. Lo juro por Júpiter. Todos sabemos la historia de César, pero recalcarlo tanto hace que se vuelva monótono y predecible. Me pareció mejor logrado en este otro pasaje, donde solamente lo esboza y trae a colación detalles nuevos e incluso enlazados con mitología. Dice así: ser como Hércules, sí, confirmó ella en el mismo tono y se dio media vuelta para ir al atrio y reunirse con su cuñado y su hijo. Pero Hércules muere al final, víctima de una traición, comentó Nifo. Aurelia se detuvo y se volvió un instante hacia el viejo tutor de griego. Cierto, aceptó la matrona romana, como cierto es que todos los mortales morimos algún día, como cierto es que Hércules resucitó transformado en un dios. Y creo que aquí se nos logra presentar y equiparar la figura de César con la de Hércules, trayendo a colación nuevos detalles, sin necesidad de caer en tanta verbalización como en otros pasajes, donde nos recalca o nos quiere sembrar semillas de lo que más adelante va a pasar con la historia de César, pero me parece que son tan repetitivas que se pierde la sorpresa, que no deja que nosotros como lectores creemos enlaces o deduzcamos información que nos permita también participar en la obra
y gratificarnos con su lectura y su desarrollo. Sin embargo, no todo es malo. Hay que destacar que realmente Posteguillo logra describir las batallas de una forma excepcional. Veamos esto, por ejemplo. A él se le unieron los legionarios supervivientes de la centuria primera. En un abrir y cerrar de ojos, los soldados de Anaxágoras fueron ensartados por ambos costados, en pecho y cuello, y cayeron abatidos al instante. La puerta seguía cerrándose, pero el cráneo del guerrero atrapado entre las dos hojas metálicas parecía interponerse en el cierre completo. César se dirigió a gritos a los hombres que estaban en las ruedas del mecanismo de cierre. ¡Empujad! ¡Empujad!, ordenó. Le obedecieron hasta que el cráneo explotó, aplastado entre las dos hojas de hierro, y una nueva lluvia de sangre alcanzó al propio César. Y así se escuchó al fin un sonoro y atronador clang, un estallido metálico bestial que anunció a todos que las puertas de Mitilene se habían cerrado por completo. De verdad que logra transmitir de forma muy cinematográfica las descripciones de las batallas, generando gran emoción, describiendo los usos en las batallas cuerpo a cuerpo, según la historia romana, describiendo incluso sus utensilios. Eso me parece que es algo importante que debe seguir aprovechando Posteguillo, así como los mapas donde se desenvuelven las batallas. Eso me hubiera gustado encontrarlo en Colin McCulloch. Sin embargo, en resumen, me parece que hasta el momento el desarrollo presentado por Colin McCulloch en su saga de Roma resulta mucho mejor desarrollado histórica y literariamente que esta primera parte que nos presenta Posteguillo. Espero que para las siguientes Posteguillo pueda sorprenderme. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Espero sus comentarios para saber qué tan de acuerdo o en desacuerdo están con estos aspectos que resalto de esta obra. Creo que esta discusión es sana y enriquece la lectura de las obras. A nivel personal, les recomiendo leer primero a Colin McCulloch porque resulta una obra que inspira, así como Posteguillo me inspiró para leer y profundizar en las novelas históricas de Roma con su trilogía de Trayano y de Escipión. No olviden suscribirse al canal y hasta una próxima oportunidad. Gracias.